leyó del versículo 10 en adelante. Dice su palabra, las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerás. Aún en la vejez fructificarán y estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Amén. Bendita sea su amada palabra, porque esta palabra nos enseña y nos renueva. Sabiendo esto, vamos a continuar con nuestro estudio bíblico por medio de Ricardo. Gracias. Que el Señor nos bendiga ricamente a cada uno en esta mañana. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Amén. ¿Quién es el que vive? Cristo. A su nombre. Gloria. Absolutamente toda la gloria, toda la honra, todo el honor, todo el poder y la majestad sean para el que vive por los siglos de los siglos. Aleluya. Al Todopoderoso. Vamos a estar pidiéndole al Señor una vez más en esta mañana para que Él sea hablándonos a través de su bendita y poderosa palabra. Gloria a Dios, que su palabra pueda fluir como ríos de agua de vida. Gloria sea a Dios. Aleluya. Oremos. Amantísimo Dios y Padre que estás en todo lugar, te agradecemos en esta mañana por todas tus bondades. Gracias te damos, Señor Jesús. Señor, en esta mañana te glorificamos. Gracias, Señor, porque nos has permitido también adorarte y alabarte en esta mañana. Gracias, Señor, por cada persona que está aquí en este lugar. Gracias por los hermanos que están también conectados, los que van a escuchar este estudio bíblico, este mensaje en esta mañana. Asimismo, Señor, imploramos que la presencia tuya sea manifestándose en medio de tu pueblo, que la presencia tuya sea cortando también todo poder antagónico de las tinieblas, todo poder del mal, toda atadura, toda cadena, Señor, que esté atando a las personas hacia el abismo, hacia el infierno, Padre. A través de tu bendita palabra la gente reciba esperanza en esta mañana y siempre. En el poderoso nombre de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Aleluya. En el nombre de Jesús, el Santo de Dios. En el nombre de aquel que es el Alfa y el Omega, aquel que es el primero y el último, el principio y el fin, al que tiene las llaves de la muerte y del Hades, al único Dios, aquel que no comparte su gloria con ningún ser humano. Aleluya. La gloria es absolutamente tuya, Señor. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Amén y amén. Bien, mis queridos hermanos, vamos a estar entonces situándonos en el libro de Lucas. Lucas capítulo 1, versículo 26 al 38. Lucas 1 del 26 al 38. Y después nos vamos a trasladar a otro versículo. Lucas 1 del 26 al 38. Gloria a Dios. Anuncio del nacimiento de Jesús. Yo para ustedes, o lea conmigo también, ¿está listo? Vamos a leer, dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras, y pensando, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor, Dios, le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel:
¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. He aquí que tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido un hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Qué lindo es la palabra del Señor. Este es el anuncio del nacimiento de Jesús. En pocas palabras, en toda la historia, en miles de años atrás, la gente escuchaba la voz de Dios a través de los siervos, los profetas. La gente no había escuchado nada de Dios de una manera. Ocasionalmente Dios hablaba y la gente tenía que esconderse. Cuando Él hablaba, los montes comenzaban a temblar y humeaban, y los judíos, los israelitas decían, Señor, no hables conmigo ahora, lo que tenga que decir, díselo a Moisés. Así que la gente recibía la palabra de Dios a través de los profetas. Y todos estos profetas tenían algo en común, que en medio de todas las cosas, ellos avistaban algo mucho más allá. Y eso que avistaban era la esperanza bienaventurada, la salvación anunciada desde el principio de los tiempos. El anuncio que hacían todos los profetas, Isaías, Ageo, Miqueas, y era de que venía un Salvador, que este Salvador iba a nacer en un lugar muy sencillo, en un lugar que no tenía muchos adornos, y su nombre era Jesús. La Biblia nos narra que en el 6º mes, usted puede investigar cuál es el 6º mes, no de nosotros, el de nosotros es junio, ¿cierto? Pero, ¿qué nombre tenía? Usted puede investigarlo. ¿Qué nombre tenía el 6º mes para los judíos? Usted podrá hacer sus propias cuentas y usted saca la cuenta del 6º mes a lo que le fue anunciado a María del nacimiento de Jesús. Y usted va a tener la aproximación de esos 9 meses, y Jesús nació a los 9 meses. No sabemos si nació a los 8 o si fue 7 meses. Nadie lo sabe. Nadie lo sabe, pero usted puede tener los cálculos por usted mismo. Dice que el ángel Gabriel es un gran ángel, un ángel mensajero, es un ángel de autoridad, es uno de los pocos ángeles que pueden decir que están frente a Dios, ya que los serafines son los que habitan frente al Señor y con sus ojos tapados. Pero si usted lee la lectura, el capítulo 1, cuando se le aparece a Zacarías, encontramos que él le hace un reclamo a Zacarías. Dice, yo soy Gabriel, quien está delante del Señor, y te digo esto a continuación. Búsquelo en casa. Así que Gabriel era un ángel muy importante y fue enviado por Dios a esa ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada, un hombre llamado José, de la casa de David. Vea que todo estaba cumpliéndose, era de la descendencia de David, del linaje de David, y el nombre de la Virgen era María, también conocida como Miriam en el original, Miriam. Cuando alguien le diga que es Miriam, no discuta, es Miriam, y se le conoce en nuestro español, nuestro castellano, como María. ¿Ok? Esto es un poco de historia, ¿no? Y dice que le envió un saludo. El versículo 28 le dice, te saludo. Le dio la salutación. Ese saludo era también conocido como paz. En el idioma hebreo le está diciendo paz. La mayoría de los ángeles, cuando se le aparecen a los siervos de Dios, ellos tienen una característica, y es que le dicen paz. Como que dice, estate tranquilo. Porque la aparición de uno de estos seres angelicales es impresionante. Y posiblemente a una persona, si ve un ángel, la aparición de un ser fuerte, grande,
posiblemente le puede dar un infarto y los ángeles tienen que controlar a esa persona, decirle paz. Y de seguro esa paz que viene de Dios va a calmar a esa persona, porque los ángeles son imponentes. Pero más imponente, más glorioso es aquel que los envía. Gloria a Dios. Entonces dice la palabra que le dijo paz. En otra versión dice salve. En otra versión también le dice alégrate. Y le dice muy favorecida, alégrate. Las noticias que el Señor nos ha dado a nosotros son noticias de paz. De hecho, el Evangelio significa buenas nuevas de salvación. Hoy en día le han querido cambiar el nombre a las buenas noticias, pero las buenas noticias no es que va a llegar el hombre zaporrito vestido de rojo y con un gorrito diciendo jo, 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 trayendo regalos. Esas no son las buenas noticias. Las buenas noticias tienen un nombre. Las buenas noticias se llama, ¿cómo se llama la buena noticia? Jesús. ¿Y qué significa Jesús? Que Él es el Salvador del universo. Aleluya. Por eso esta mujer llamada María, escogida por el Señor, aleluya, se le dice también, alégrate. Las noticias de Dios alegran nuestro corazón. Amén. La palabra nos alegra. Encontramos también algo que se le dice, le fue dicho a María, muy favorecida. ¿Por qué? Bueno, cuando están haciendo una rifa, un sorteo entre muchas personas y se lo gana alguien, le dice, el favorecido fue esta persona, usted es el ganador. Entre tantas mujeres que había, Dios había escogido por su gracia, por su favor, a esta mujer. Y esta mujer llamada María estaba llena de muchas cualidades. Tenía muchas cualidades. En ocasiones anteriores he escuchado mensajes aquí en esta congregación, cuando alguien está hablando de María, está hablando de que era una mujer sencilla de corazón. Era una mujer entregada al Señor. Era una mujer que sabía seguir las instrucciones. Una mujer temerosa de Dios. Al igual que muy poco se habla también de José. José era un hombre sencillo. José era un hombre manso. José era un hombre que no poseía tal maldad de cuando ella sale embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo. Este hombre no se queja, sino que decide hacer algo de manera prudente, secretamente. Así que imagínate, esta era una pareja muy especial. Gloria a Dios. Pero le dice a María, bendita eres tú entre las mujeres. Notamos algo muy interesante, que me viene a la mente ahora, ¿no? Durante todo el tiempo en el Antiguo Testamento, debido a la caída del pecado entre Adán y Eva, el pecado entra a través primero tentando a la mujer. Así que la mujer no era contada en el Antiguo Testamento y la mujer no tenía muchos privilegios que debía de tener, sino las mujeres habían sido sumidas debido a este suceso que ocurrió en el huerto del Edén. Pero algo que hace Jesús desde el mismo Génesis es que Él había prometido que esta le herirá en la cabeza, y habla del calcañar, que aunque la mujer estuviese siendo mordida, esta le iba a herir en el calcañar. Así que el pecado que entra a través de una mujer y posteriormente al hombre y después a toda la pareja en común, Dios le da un golpe certero, anunciado por los profetas, y le dice, sí, así como el pecado entró por una mujer, prepárate, diablito. ¿Sabe por qué? Porque voy a usar a esa mujer que habla bastante, la voy a utilizar, ya que yo la hice, la creé con muchas características y voy a usar a esas mujeres. Y María debe ser un ejemplo de mujer hoy en día, una mujer sencilla, una mujer respetuosa de su esposo, una mujer que más adelante vamos a ver parte de sus características. Y el ángel le dice, el Señor está contigo. Que a usted le diga a alguien que Dios está contigo, eso le llena a usted de confianza. Hoy el Señor, a través de este nacimiento de Cristo, a través de esta pareja y a través de la gracia divina,
el Señor también te dice en esta mañana, a través de su palabra, que el Señor está contigo. Amén. Algunos manuscritos antiguos también dicen esta traducción: bendita eres tú entre las mujeres. Pues claro que sí. Y yo digo de paso que hay muchos hombres, hay gente que dice, no, ¿cómo vas a predicar de María? María está en la palabra. María fue la mujer que Dios escogió, así que hay que predicar también de María, porque María fue esa mujer escogida por el Señor. Gloria a Jesucristo. María fue escogida como una mujer ejemplar, gloria a Dios. Así que la palabra dice de ella, bendita eres tú entre las mujeres. Las mujeres hoy en día entonces deben mirar el ejemplo de María, porque las mujeres que tienen el corazón como María son mujeres que Dios ha depositado la gracia divina en ellas y que de seguro Dios las va a utilizar también. Sin embargo, en el versículo 29, al ver ella esta gran aparición de este ángel llamado Gabriel, dice que se turbó por sus palabras, porque estas palabras eran palabras milagrosas. Imagínense, el ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Nuevamente le dice, no temas, porque has hallado gracia ante Dios. La palabra gracia significa don o regalo inmerecido. ¿Amén? ¿Qué quiere decir esto? Que aunque como seres humanos, nosotros, que hayan pecado nuestros primeros padres y vengamos de algo que tiene que ver con el pecado y la maldad, la gracia del Señor hace de que nosotros hoy en día podamos acercarnos a Él, aunque no lo merezcamos, y eso hace que Dios sea digno de toda gloria también, de que nosotros podamos darle toda la gloria a Él. Así que le dice a María, no temas porque has hallado gracia ante Dios. Hoy en día también podemos trasladar esta palabra que le fue dicho a María. Y estas palabras que comenzaron primero con María, también son dichas al resto de la humanidad. Porque dice la palabra de Dios en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó, que trajo, que mostró a su Hijo único, para que todo aquel que en Él crea no se pierda en el infierno, sino más bien que tenga ¿qué? Vida por la eternidad. Usted ha sido creado para vivir por la eternidad en Cristo. Aleluya. Dice, has hallado gracia ante los ojos de Dios. Dice, he aquí, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Yo creo que a medida que le estuviesen dando este saludo a María, el ángel tenía que estar calmando a María constantemente, porque a medida que el ángel Gabriel le daba este mensaje, esta salutación, ella seguía recibiendo un gran impacto. Me imagino que ella diría, yo pienso por acá, porque veo la lectura, ¿no? Caramba, ¿cómo que voy a concebir? Dice, wow, yo no me he casado todavía. ¿Qué dirá mi marido? ¿Qué dirá la sociedad? Soy virgen. Entonces imagínense, ella iba a concebir. Es una sorpresa grandísima para esta mujer, para esta dama llamada María. Dice, no temas, María, porque has hallado gracia, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Y no solamente eso, el ángel le dice, vas a llamar su nombre Jesús. En la antigüedad, o si usted lee los versículos anteriores al libro de Lucas capítulo 1, usted se va a encontrar que Dios le habla también a Zacarías y a Elizabeth, y cuando le ponen el nombre, como le habló a Zacarías, Zacarías le puso el nombre, como él estaba mudo por incrédulo, él puso el nombre por escrito en una tabla. Juan el Bautista lo escribió en una tabla. Y los hombres en la cultura judía eran los que escogían el nombre. Pero en este caso, el nombre no lo escogió José. Ese nombre ya venía directamente desde el cielo.
porque cada persona viene con un significado a este mundo también. Y en este caso, el nombre de Jesús aparece en los evangelios, dice que unas 600 veces. Ahora bien, el nombre de Jesús no era un nombre que no existía. El nombre de Jesús, que originalmente es Josué, pero en la traducción le colocamos Jesús. Por si algún día usted escucha eso, no se confunda, eso es así. Jesús dice que era muy común. Ese nombre era común en aquella época. Sin embargo, dice que históricamente hubo al menos 5 sumos sacerdotes conocidos como Jesús. Dice Flavio Josefo, el historiador muy famoso, secular, dice, menciona al menos 20 personas con ese nombre. Dios no estableció una pared infranqueable, como que dice, aquí no se va a llamar más nadie Jesús. No, Él no hizo eso. Al contrario, se historizó. Dicen algunos especialistas en teología que Jesús se historizó. Ese nombre era bastante común, así que colocaron ese nombre. Pero vamos a ver a continuación cuál fue la diferencia. Dice, se historizó tanto que usó un nombre simple, pero con el significado más poderoso. El nombre de Jesús significa salvación. Amén. ¿Qué significa el nombre de Jesús? Salvación. Aleluya. Gloria a Dios. En el versículo 34 vamos a encontrar a continuación lo que María le dijo al ángel. Le dijo María, ¿cómo será esto? Porque yo no conozco varón. Y ella estaba desposada. Quiere decir que la fiesta de bodas no era enseguida y ella iba a quedar embarazada antes de la fiesta de bodas. Imagínense, qué tremendo lío, qué tremendo enredapita. Yo nada más, que soy hombre, pero pienso en ese momento que pasó María. Eso es algo que habría que pensarlo. Tú no tienes ningún plan y viene alguien volando y te dice, el ángel Gabriel, y te dice, mira esto es lo que va a pasar y esto, y comienza a decir lo que va a suceder en tu vida. Es algo tremendo, ¿no? Y le dice, este será grande. Comienza a darle a continuación las características futuras de Jesús y cómo va a desarrollarse él, para que María tuviese eso en su corazón y supiera que se iba a tener, ¿no? También en un futuro. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. No solamente le iban a llamar el hijo de José y María, no, sino Hijo del Altísimo. ¿Por qué Jesús iba a ser llamado Hijo del Altísimo? Ya que su nacimiento no tuvo que ver con las partes genéticas de José, sino que la obra la iba a hacer el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es capaz de crear a alguien del polvo de la tierra, como lo hizo al principio. Pero en este caso, para que Dios tomara forma humana y pudiese venir entonces en forma común y corriente, tenía que nacer, como estaba profetizado, a través de una virgen. Para que de esta manera pudiese sufrir las tentaciones, pudiese sufrir las pruebas, para que entonces Jesús pudiera darnos el ejemplo de que aún siendo ser humano, podríamos vencer. Ya que la lucha contra Satanás entonces iba a ser una lucha desigual, ya que Jesús ni siquiera es comparación a Satanás. Y Satanás estaba incluido en este plan. Y el plan era que Jesús iba a vencer la obra de Satanás en la cruz del Calvario. Hijo del Altísimo quiere decir que este niño que iba a nacer iba a ser un superhumano. Aunque no iba a utilizar sus poderes normalmente, iba a caminar, iba a tener sed, iba a tener hambre, iba a sudar como cualquier ser humano. Sobre él estaba la genética de su padre, y es lo que se llama la encarnación. Dios toma forma humana, y esta forma humana la tomó a través de Jesucristo. Aleluya. Entonces dice, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, como fue profetizado.
reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y de su reino no habrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será eso? Porque yo no conozco varón. La pregunta de María no era una pregunta de duda, era una pregunta que cabía en el momento, pues obviamente ya no tenía, ¿cómo voy a quedar embarazada si no tengo varón? Y la explicación viene a continuación. Como dije anteriormente, no fue como el caso de Zacarías, que él dijo: oye, pero Zacarías era un hombre que tenía que entrar al templo, tenía que ministrar a Dios. Zacarías tenía que hacer muchas cosas en el templo. Pero aunque él le tocaba el turno más esperado de ministrar, Dios se manifestó también a Zacarías. Pero Zacarías no dijo: ¿cómo será esto? Sino dice: oye, pero ¿cómo puede ser eso? Cuestionó un poquitico, ¿no? Ya yo soy viejo y mi mujer ya está vieja. Eso puso en duda. Y hay una cosa que, aunque parece que no es el tema, yo dije: voy a resaltar un poquitico, porque nosotros que ministramos al Señor no debemos poner en duda que Dios hace milagros. ¿Y qué es un milagro? Es algo que humanamente parece increíble. Pues claro que parece increíble, pero Dios puede hacer milagros. Ese milagro que tú necesitas, eso que tú estás esperando. Lucas 1:37 dice que para Él no existe nada imposible. Amén. Y esto es lo que sucede cuando la dimensión de Dios se aparece a los seres humanos. Cuando Dios está en su mundo y pisa el terreno de los seres humanos, comienzan a suceder cosas grandiosas. Por eso el ser humano tiene que estar en contacto con el Señor para vivir la gloria del Señor en su vida. Amén. El versículo 35 habla de la presencia sobrenatural. Dice: respondió el ángel a continuación y le va a explicar. Dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, María, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ok, se utilizaba un lenguaje en aquel entonces como cubrir con la sombra, para expresar la presencia sobrenatural y la actividad directa de Dios en medio de su pueblo. Dice: y el poder del Altísimo te cubrirá. Imagínense la protección profetizada sobre esta mujer y toda su familia. Dios te cubrirá, no tengas miedo. Y muy bien lo dice también el Salmo 91. Dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Vean que este es un término utilizado mucho en la antigüedad. Cúbreme, Señor, con tu sombra. Aleluya. Amén. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado no solamente Altísimo, sino Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque quien estaba incubando, quien estaba haciendo esa obra, era el mismo Dios, tomando forma en ese vientre de la Virgen María. ¿Y qué significa santo? Santo significa, entre tantos significados, dice consagrado para Dios y apartado para del mundo. Entonces, Jesús iba a ser el consagrado de Dios, el que se iba a apartar de este mundo, aunque estuviera en el mundo. Y muy bien la Biblia nos dice que aunque nosotros estamos en el mundo, no somos de este mundo, y que somos la luz del mundo. Es lo que dice la palabra del Señor. Bien. Entonces describe con meticulosidad de médico, porque quien escribe de manera meticulosa esta narración, este hombre de Dios llamado Lucas, el escritor, era un médico. Entonces, quien escribe el libro de Lucas sabe como médico podía dar esta narración de manera exacta. Describe de esta manera este fenómeno sobrenatural y garantiza la perfecta unión de dos naturalezas, divina y humana,
en una sola persona llamada Jesús, el Hijo del Altísimo. Gloria a Dios. Dice, he aquí también tu pariente Elizabeth ha concebido un hijo en su vejez. Este es el 6º mes para ella. Y versículo 37, porque ninguna cosa será imposible para Dios. Imagínense entonces que mientras Jesús estaba siendo anunciado, ya se estaba preparando otro hombre que iba a nacer, de padres humanos completamente, de Elizabeth y Zacarías. Así que entonces, mientras Jesús era anunciado 6 meses con anterioridad, ya Dios le había anunciado, ya estaba un hombre preparándose en el vientre, ellos contemporáneos casi en la edad, y este hombre iba a ser llamado Juan el Bautista. Juan se iba a encargar de preparar el camino de salvación, pero ese camino de salvación iba a ser preparado con uno de los mensajes más fervientes, más calurosos, uno de los mensajes más ardientes, uno de los mensajes, como quiera llamarlo usted, esos mensajes bien revoltosos, esos mensajes capaces de despelucar a una persona. Y era un mensaje bastante agresivo para el alma del pecador. Era un mensaje muy fuerte. Ese mensaje decía, arrepentíos, generación de víboras. Y ese mensaje también iba dirigido especialmente a aquellos que conocían la palabra del Señor, los sacerdotes, los fariseos, los saduceos, los religiosos, los que tenían la palabra de Dios, los que tenían el acceso directo, los que habían hecho negocio, mercadería en el templo de la palabra de Dios. Juan estaba preparando ese mensaje. Y no existe ningún evangelio tan glorioso como es presentado en este evangelio, tan claro y tan directo. La base del evangelio está sostenido sobre el arrepentimiento. Por eso es importante de que antes de que nosotros hablemos de bendición, que Dios te va a bendecir, hay que hablar de arrepentimiento, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Con el Señor las cosas son claras, y mientras Dios preparaba acá un regalo precioso para la humanidad de salvación, antes de ese regalo de salvación que Jesús, ya había alguien preparando ese camino, porque Dios camina a través del mensaje del arrepentimiento, mensaje que necesitamos nosotros hoy más que nunca. Y nos vamos para el capítulo 2 de Lucas 2, del 1 al 20, y vamos rápidamente por aquí. Dice, y aconteció en aquellos días que salió un edicto de parte de César Augusto para levantar un censo de todo el mundo habitado. Este primer censo se realizó mientras Cirenio era gobernador de Siria. Todos iban para inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. Entonces José también subió desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, la ciudad de David, que se llama Belén, porque él era de la casa y la familia de David, para inscribirse con María, su esposa, quien estaba encinta. Los otros evangelios hablan con bastante claridad, por eso los 4 evangelios hablan de Jesús, porque en los otros evangelios usted va a encontrar cómo sucedió esto, cómo José, el ángel le habló a José y cómo sucedió todo esto a continuación, ¿no? El versículo 6, aconteció que mientras ellos estaban allí se cumplieron los días de alumbramiento y dio a luz un hijo primogénito. A su hijo primogénito. El versículo 7. Le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Bien, vamos a establecer algo muy importante aquí, y es la palabra primogénito. ¿Cuántos habían escuchado esta palabra, primogénito? ¿Cierto? ¿La habían escuchado? Primogénito es que es el primero. Debido a que cuando usted busca en Mateo 13, encontramos que Jesús María tuvo otros hijos que son mencionados, y también
hijas. Pero cuando encontramos en el libro de Juan capítulo 3, versículo 16, vamos a buscar en Mateo 13, Mateo 13, creo que encontramos algo. Me gusta explorar un poquitico en la historia bíblica, ya que en la historia bíblica, vamos a ver si encontramos Mateo 13. Ok, si no lo dejaré para después porque no lo tengo aquí acá. Ok, sí lo encontré. Mateo 13, 53. Anótelo, el número 13. Mateo 13, 53. Quiero que todos lo tengan. Y puede también anotarlo porque es una predicación, pero es un estudio bíblico para aprender y para repasar en casa y compartirlo. Si lo tiene, léalo conmigo. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene este tanta sabiduría y estos milagros? Versículo 55, ¿cómo dice? Hay una pregunta, dice: ¿no es este el hijo del carpintero? O sea, José. ¿No se llama su madre María, cierto? Su mamá María, dice. Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas, ellos eran hermanos de Jesús. Versículo 56 dice: ¿no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. Ahora, cuando nos vamos para el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, vamos a notar la diferencia entre primogénito y unigénito. Amén. Dice: porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado ¿a quién? Dígalo. Unigénito significa uno. Pero cuando una familia tiene más, no se dice unigénito, sino primogénito, porque es el primero, porque después vienen más. Gloria a Dios. Bien, pasaba por allí en contexto, ¿no? Dice el versículo 7, y dio a luz a su hijo primogénito. Dice que le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Entonces vamos para la parte siguiente, donde viene el anuncio de los ángeles a los pastores. Dice que había pastores en aquella región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Algunos historiadores dicen que ellos estaban guardando, debido al clima, a la temporada, dicen que posiblemente era una temporada también cálida, debido a que ellos estaban teniendo al rebaño no encerrados, sino lo tenían al aire libre, y estos animales no pueden estar tan encerrados, y los tenían al aire libre. Ok. Dice que un ángel del Señor se presentó ante ellos. Ellos guardaban las vigilias de la noche. Y siempre un día nos explicaron aquí en el servicio, creo que la pastora Eva nos explicaba acerca de esto también, de por qué el ángel, primero aparece un ángel, el ángel se le aparece a los pastores. Y una de las razones es que los pastores no eran bien vistos en aquel entonces, como hoy en día en muchas de nuestras sociedades, especialmente sociedades latinas. Cuando una persona se dedica a limpiar los zapatos a los que van en el público, dice: tú lo que eres es un limpiador. Incluso, con el mayor respeto lo digo, yo hablaba con alguien y le di un ejemplo de que todo está en la mente. Por ejemplo, dijo una persona: no, si no
tendré que convertirme en un vendedor de plátano. Y yo le dije a esa persona, pues estábamos hablando muy bien. Y yo hablaba con esa persona y le dije, bueno, ¿sabes quién es uno de los vendedores de plátano más grandes? Y le nombré todas las tiendas grandes, la mayoría de tiendas grandes, de aquí de Hialeah, Miami Lakes, aquí de la Florida. No lo están vendiendo gente que no sabe. Los plátanos están vendiendo por gente que es rica, en grandes cantidades. Así que son productos que son vendidos por cualquier persona. Yo no voy a hablar de la tienda que le mencioné. Pero entonces, los pastores eran también conocidos como personas que no tenían más nada que dedicarse. O sea, tú lo único que sirves es para cuidar animales. Pero bien sabemos que no es así, es una mentira de la sociedad. Sin embargo, la misericordia de Dios es tan grande que el ángel les anuncia el nacimiento de Jesús a estas personas que son desechadas por la sociedad. ¿Por qué los ángeles no se habían aparecido a los sumos sacerdotes, a los fariseos, a los saduceos o a aquellas personas que conocían la palabra de Dios? Los fariseos eran personas tan preparadas en la escritura que ellos, dicen los historiadores, que ellos podían envolver estos pergaminos y clavar un alfiler y ellos te podían decir qué palabras estaban siendo atravesadas por ese alfiler. Los escribas eran personas tan preparadas en la palabra. Ellos tenían la palabra en vivo y en directo, pero la palabra no estaba en ellos. Así que Dios entonces fue a buscar a aquellos que eran desechados por la sociedad, como estos pastores. Y como quien dice, ahora el evangelio, no voy a utilizar a esta partida de hipócritas, yo no los voy a utilizar. Ahora el evangelio, este anuncio lo voy a dar, que sea anunciado a través de personas que valen la pena. Gente que ha sido desechada por la sociedad, pero tiene un corazón contrito y humillado. Estas personas yo las voy a utilizar. Vamos a ver qué más nos encontramos por aquí. Y esto fue lo que les dijo el ángel a aquellos que velaban y guardaban las vigilias de la noche para su rebaño. Dice el versículo 9 del capítulo 2 de Lucas: y un ángel del Señor se presentó ante ellos, y la gloria del Señor les rodeó de resplandor, y temieron con gran temor. Pero el ángel les dijo: no teman, porque he aquí les doy buenas noticias de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Los ángeles, cuando se presentaban, no eran seres naturales que estaban así todo sin presentación alguna, desaliñados. No, los ángeles que están en la presencia de Dios son capaces de mostrar parte de la gloria del Señor, porque están cerca de Dios. Cuando tú estás cerca de Dios, algo se te pega también. Así como Moisés, cuando fue a orar al monte de Sinaí, cuando él baja, era tanta la presencia de Dios, la comunión con Dios, que su rostro estaba resplandeciendo. Imagínense los ángeles que están siempre frente. A ver, dice que entonces la gloria del Señor, ¿qué dice? Los rodeó de resplandor. En medio de ese bosque, en medio de ese campo, los pastores, en medio de esas tinieblas, no creen que había lámparas allí, no había nada. Era un campo. Pero ¿sabe? Las luces vinieron del cielo, dice que fueron rodeados como unas luces. Y dice que le rodearon. Imagínense, así es la luz del Señor que nos rodea, el resplandor del Señor. Dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, dice la palabra. Y los ángeles le dicen: no teman, porque, repito, los ángeles son temibles. Pero dice: no teman, no le den un ataque al corazón, un heart attack a ninguno aquí. Estén tranquilos que lo que les traemos son buenas noticias. Aleluya. Él dice: no teman, hay noticias de gran gozo, no de gozo, sino de gran gozo, que será para todo el pueblo.
Imagínense, el anuncio a los pastores representa un reproche descalificador de Dios a la clase sacerdotal, como dije anteriormente, por corruptos, y un resarcimiento de los explotados por ellos, como eran los pastores. Dice que hoy en la ciudad de David les ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Hoy en la ciudad de David ha nacido un Salvador. Gloria a Dios. Y es Cristo. Y esto les servirá de señal. Hallarán al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Gloria a Dios. Ha nacido un Salvador. Y yo creo que hoy en día, como dije al principio, se ha intentado confundir la temporada que se celebra el nacimiento de Cristo. Aún muchos políticos han querido cambiarle, le dice felices fiestas. No, hermano. Y tú que estás escuchando también la palabra, y tú que vas a ver esto a través de las redes sociales o en YouTube, yo quiero decirte algo muy importante. Esta temporada en que nosotros celebramos o se celebra la Navidad no se trata absolutamente de regalitos y esas cosas, ni musiquita. Según la Biblia, tenemos que tener sumo gozo, gran gozo, porque nació el Salvador. Jesús es el centro. Y han querido cambiar antes de Cristo y después de Cristo y ponerles muchas cosas hoy en las escuelas. Pero Jesús fue el único capaz de dividir la historia. Trajo al mismo tiempo las buenas noticias. Jesús es salvación. Jesús no es sinónimo de tristeza. Jesús no es sinónimo de religiosidad, como quieren hacerte creer mucha gente. Jesús es religiosidad. Jesús es sinónimo de alguien que está en una cruz y que no resucitó. No. Jesús murió, pero también resucitó. Y la buena noticia es que Jesús hoy es asequible para todo ser humano, e incluso para el que la gente desprecie más hoy en día. Jesús es asequible para ti. Jesús tiene poder para salvarte. Y Jesús vino a hacer algunas cosas que sé que el mundo de las tinieblas no querrá escuchar, que sea recordado en esta temporada. Vamos para allá. Este es uno de los únicos textos en los evangelios donde se habla de Cristo como Salvador, que es la palabra Soter. El otro es Juan 4:42. Cuando los samaritanos creyeron en Jesús como Salvador del mundo, Cristo es el equivalente griego de la palabra hebrea Mesías, que significa ungido. Gloria a Dios. Y la palabra Señor, que significa curios, tiene el sentido de amo. Entonces, cuando nosotros hablamos de Jesús, no estamos hablando de un nombre, sino de alguien que tiene un significado para nuestra sociedad. Jesús significa también que Él es nuestro Salvador. Pregunta, ¿y de qué nos salvó? Nos salvó del pecado. Dice la palabra que antes éramos esclavos del pecado. Dice la palabra también que el príncipe de este mundo, quien ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, al momento que nosotros pronunciamos el nombre de Jesús, inmediatamente cuando es predicada la palabra del Señor, el Evangelio de la salvación, las buenas noticias, es capaz de quitar el velo, de quitar esa capa de oscuridad, y Dios comienza a iluminar el alma de la persona que está muerta espiritualmente. Por eso Jesús dice en Juan 11:25, dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto en sus pecados, dice, vivirá. El versículo 13 también nos dice, de repente había un ángel, pero el versículo 13 lleva una sorpresa. Imagínense un gran escenario. Hoy en día, los escenarios, sale alguien cantando, de repente, ¡prum!, bajan el telón, aparecen las luces y una gran orquesta a continuación cantando. Yo creo que se habrán recortado de esto que sucedió aquí en la Biblia. Había un ángel principal dando el anuncio, y cuando él da este anuncio, inmediatamente se prenden las otras lámparas.
Y dice, de repente, ¡pum!, apareció, mira esa sorpresa para los ángeles. De repente apareció con él una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios. Y decían, este es el canto que cantaban esos ángeles. Dice, gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz, entre los hombres de buena voluntad. Qué tremendo cántico ese, ¿cierto? Gloria a Dios en las alturas. El gobierno de Dios también en las alturas. Cuando Satanás se presenta delante de Dios en el tiempo antiguo, le dice, ¿de dónde vienes? Y dice, de rodear la tierra y andar por ella. Dice Efesios capítulo 6 que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad en las regiones. Pero ahora en esas regiones celestes, por encima de las regiones celestes y sobre esas regiones donde impera el poder de Satanás, ha sido invadido con ángeles, ángeles guerreros, ángeles mensajeros, que cantan canciones y dicen, gloria a Dios en las alturas. Él es el dueño, el que viene, el que va a nacer, el que ha nacido, tiene poder en los aires, sobre todo poder y principado maligno. Aleluya. Así que imagínense, la luz se llenó. Ese lugar fue lleno de esa luz, de esos ángeles y de la gloria del Señor. Y desde ese momento dicen algunos que Satanás es un pobre diablo. Porque él usualmente entraba en la gente y los demonios hacían lo que querían, pero cuando llega el nacimiento de Jesús, los demonios comienzan a temblar. Y por eso más adelante encontramos que cuando Jesús llega al templo, aún el diablo estaba en los templos, en las sinagogas, haciendo de las suyas, con un mensaje muerto, con un mensaje lleno de tradición. Pero cuando Jesús llegaba a las sinagogas, Jesús era la luz, y en la luz, cuando Él llegaba a las sinagogas, los que estaban infiltrados allí, los poderes demoníacos infiltrados, comenzaban entonces a delatarse y a ser alumbrados por el poder de Dios. Tanto que cuando Cristo entraba, aleluya, cuando Cristo entraba, estas personas, estos demonios, a través de las personas decían, sabemos quién eres, eres el Santo de Dios, ¿has venido a atormentarnos antes de tiempo? ¿Pueden ustedes imaginarse? Gloria a Dios. ¿Pueden ustedes imaginarse que la luz de Cristo, cuando entraba en acción, ya los demonios tenían que huir de los cuerpos? Y yo te tengo una buena noticia, y es que cuando tú tienes a Cristo, el poder de las tinieblas sobre tu vida, ya que somos templo del Espíritu Santo, los poderes de las tinieblas tienen que huir, porque el poder de Jesucristo en acción comienza a alumbrar, y ellos no soportan la luz de Jesucristo. Ellos tenían que, cuando los demonios te ven a ti, cuando el brujo, el hechicero te ve a ti, ellos no están viendo a un ser humano normal. Ellos están viendo que hay una lámpara que está alumbrando dentro de ti. No saben que dentro de nosotros habita aquel que tiene los ojos como llama de fuego, que tiene los pies como bronce bruñido. Aleluya. Está que se talla. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. El que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Aleluya. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Démosle un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Dice que entonces decían gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Porque antes esa paz era difícil de obtener. Por eso Jesús es la paz. Por eso Jesús no quiere que busques una religión, sino que tengas una amistad con Él. Que Él sea tu amo, porque su nombre significa que Él es el amo. Y esa paz que Él da no es para todo el mundo. Es supuestamente dada para todo el mundo, pero sabes, no es para todo el mundo, y la Biblia lo dice. Dice, en las alturas y en la tierra paz. ¿Entre quiénes? Entre los hombres de buena voluntad.
hombres no se refiere masculino, sino general, al ser humano. Quiere decir que la paz de Dios va a ser asequible, ¿para quién? Para esos hombres y mujeres de buen corazón. Aquellos que tienen un corazón dispuesto, como también lo tuvo María, que al final ella dice, hágase con tu sierva como es debido, hágase tu voluntad. Aquellos van, esas personas. Fíjese que esa paz es para estas personas de buen corazón, que esta luz, este resplandor, solamente pudo ser visto por los pastores, aquellos que tenían un corazón sencillo, un corazón preparado. Mucha gente dice, muéstrame Dios y te voy a creer. Y sabes, con esa actitud Dios no se manifiesta a ese tipo de personas. Él puede hacerlo, pero no lo hace, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y porque todo aquel que viene hacia Él tiene que venir con un corazón contrito y humillado, porque Dios se respeta, porque Él es el Rey, porque Él es Altísimo. Él no es nadie que tenemos que estar vendiéndole a la gente. Él es el Rey de Reyes. Él no necesita de ti ni de mí. Nosotros somos los que necesitamos de Él. Aleluya. Aconteció que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se decían unos a otros, pasemos ahora mismo hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha dado a conocer. Y fueron deprisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verle dieron a conocer lo que les había sido dicho acerca de ese niño. Versículo 18. Todos los joyeros se maravillaron de lo que los pastores les dijeron. Versículo 19. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Amén. Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como les había sido dicho. Dicho sea de paso también. Hoy en día, también nos encontramos muchas personas que dicen, el nacimiento de Jesús no fue el 25, y tratan de poner muchas fechas, y es posible que no, ya que fue una unificación. Pero sabe, es una fecha muy linda, en el cual todos podemos recordar el nacimiento de Cristo. Algunos también dicen, pero ¿por qué vamos a celebrar si los cumpleaños no se deben celebrar? No se debe celebrar ningún cumpleaños, pero quieren que celebren el tuyo. Pero sabes, entre otras cosas, hay una razón por la cual nosotros debemos celebrar que Jesús vino, no solamente en esta fecha, sino una vez para siempre. Pero sabes, es una tradición muy bonita, y no solamente es una tradición, sino que es algo 100% bíblico e histórico. ¿Y saben por qué? Porque el nacimiento de Jesús fue anunciado por todos los profetas de la antigüedad. Y no solamente eso, sino que después que fue anunciado y vino su cumplimiento, anunciado también por el ángel Gabriel y por otros ángeles, que yo no conozco el nombre de todos ellos, pero dice que anunciado por los ángeles, con gran espectáculo de luces en medio de las tinieblas de la noche, fue anunciado, y que esos ángeles, ¿qué? Cantaban. Una de las cosas que se hacen en los cielos es cantar, así que procura aprenderse los cantos de Navidad también. Gloria a Dios. Aleluya. Bien. Ya estamos finalizando. Dice que María y los pastores, dice que María guardaba todas estas cosas en su corazón. María, me imagino que pensaba, tremendo, este niñito que ellos ven aquí no es cualquier niño, es el Salvador del universo. Me imagino que María oraba. Esto lo pienso yo por acá, en la imaginación. Dios mío, dame fuerza, porque este niñito que está aquí no es cualquiera. Tengo que enseñarle bien. Y ese niñito estaba tan preparado por María y por José, aparte de que ese niñito no estaba solo, sino que su padre es el Padre Celestial, el Rey del Universo. Es tan tremendo que el Espíritu de Dios estaba sobre Jesús como ser humano. Dice que el niño crecía en sabiduría y también en estatura. Y dice que un día se le perdió a sus padres y lo comenzaron a buscar. Caramba, el niño se nos extravió. El niño no era desordenado, sino que a María y a José se les había olvidado de pronto, eso lo digo yo, ¿no? Por acá, de que él no era un niño cualquiera, que él podía jugar y alegrarse, pero que él estaba en el templo. Y cuando ellos están buscando
María está buscando y José está buscando a Jesús. El niño se perdió, el niño se extravió. ¿Sabes dónde lo encontraron? Lo encontraron en el templo. Era un niño. Dice que a la edad aproximadamente como de 12 años, un niño de 12 años, no era un niño que estaba metido por ahí viendo televisión las 25 horas del día, distraído, no. Era un niño que estaba, de estos niños inteligentes. Y yo les tengo una pregunta. ¿Y cómo saben ustedes esto? Y le hacía preguntas a los principales sacerdotes. Y los principales sacerdotes decían, ¿y quién es ese niñito? ¿De dónde salió? Es el hijo de María y de José. ¿Ese niño de dónde sabe? Jesús se hace entonces un rabino posteriormente. Y la gente se escandalizaba y decía, ¿y este niño? Y encontraron entonces a Jesús en el templo. Y cuando sus padres estaban agitados por la búsqueda, el niño no le dice, mami, yo estaba jugando trompo, jugando bolita, doñita, béisbol, softball, soccer, ¿no? El niño bien educado, con una mentalidad bien avanzada, los padres se acercan, yo me imagino, bueno, lo que dice la Biblia. Le dice este niño a los padres, padres, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Yo no estoy perdido, madre. Padre, ¿cuántas veces quiere que os diga, en los negocios de mi padre estoy? Y esa fue la respuesta de Jesús. Estoy en los negocios de mi padre. Los negocios del Padre Celestial es la palabra. Este es el negocio de Dios. Pero algunos habían hecho de la palabra de Dios literalmente un negocio. Y más adelante encontramos que Jesús entra al templo donde estaban los sacerdotes, los principales sacerdotes saduceos, donde estaban todos los que tenían el encargo de la palabra. Estaban sacándole dinero a la sociedad, pidiendo cosas que no debían pedir. Y Jesús armó un juguete y Jesús lo vemos enojado. Jesús se enoja con aquellos que hacen del evangelio una mercadería. Jesús se enoja con aquellos que utilizan las tradiciones para atar a la gente y para colocarles trabas para que sean salvos. Jesús se enoja y sacó un látigo y volcó las mesas y dijo, mi casa no es para estar vendiendo palomitas y estafando a la gente. Mi casa es casa de oración y me la respetan. Y sacó un pilar y Jesús, salga de aquí, yo te conozco, yo conozco tus pecados. Deja de estar engañando a la gente. Imagínense, yo me imagino eso tan terrible. Bien, entonces podemos destacar para finalizar varios factores, y el factor de la encarnación muy importante es que Dios, que no se dejaba ver de nadie, toma forma humana, la forma de un niño cuando nace y después cuando crece, para que todos pudiesen ver cómo es él verdaderamente. Y le dice a Juan, que le había preguntado, a Tomás, a uno de ellos, le dice, Señor, muéstranos al Padre, queremos ver a tu Padre. Jesús le dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, queriendo decir, así como ustedes me ven que yo sano, salvo, liberto, echo fuera a los demonios, todo eso es idea de mi Padre. Él es así también. Así como yo les amo y les abrazo, así es mi Padre. Muchachos, mi Padre les ama. Yo me imagino a Cristo, mi Padre. Que no hay predicador que se pueda parecer a Jesús. No hay ningún ser humano parecido a Él, con su voz grande y potente que predicaba a más de 15,000 personas sin un micrófono. Un predicador que podía ser interrumpido por la sociedad y podía responderle a cada uno. Un Dios tan accesible. Y ese Dios accesible está hoy aquí con nosotros. Fue el mismo que nos dijo, he aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿En qué silla está sentado Jesús? Yo no sé en qué silla está sentado Jesús. Lo que sí sé es que el poder de Dios es tan grande para sostener no solamente tu vida y mi vida y las sillas o este templo de esta congregación, sino que Dios es capaz de sostener tu propia alma. Dios es capaz de salvar al pecador más empedernido, aquel que se le ha dicho, ya no podemos contigo, ya tú no tienes salvación y solución. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es la respuesta. Jesucristo es el Salvador del universo. Él es el león de la tribu de Judá. Él es la estrella resplandeciente de la mañana. Aleluya. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, el que tiene las llaves
de la muerte y del Hades. El que venció. Apocalipsis dice que Él tiene las llaves. Cuando Satanás tenía el poder de la muerte, Jesús cuando muere, no solamente que muere físicamente, sino que aún estando muerto, aún estando físicamente desconectado de su cuerpo, en su espíritu, en su alma estaba batallando por ti y por toda la humanidad. Fue al mismo infierno no para sufrir, sino para decir, ¿dónde está Satanás? Dame esa llave. No, que dame la llave. Ahora yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y ahora voy a darle vida a toda la gente que clame a mí, a todos los pecadores voy a perdonarlo, a todo el que se arrepienta, yo le voy a libertar. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Si habrá alguien en este lugar que quiera repetir también esta oración, puede hacerlo. Y vamos a hacer también a continuación una oración en especial para aquellos que están conectados y van a ver este mensaje en Facebook o en YouTube. Aquellos que quieran recibir, aquellos que quieran arrepentirse de todo corazón y decirle de esta manera, repita conmigo: Señor Jesús, perdona mis pecados, perdona mis rebeliones, perdona todas mis ofensas. Con todo mi corazón estoy cansado de esta vida. Quiero que este presente de pecado y de maldad solamente forme parte de mi pasado. Y sabes, Señor, yo quiero que tú seas el salvador de mi alma. Dilo fuerte, yo quiero que tú seas el salvador de mi alma. Y que lo escuche también el diablo y sus demonios. Que ahora mi cuerpo, mi alma, mi espíritu son propiedad de Jesucristo. Y yo proclamo que Jesús es el Señor de mi vida. Yo proclamo que Él es el dueño, el amo de mi corazón. En que mi nombre sea borrado del libro de la muerte y sea escrito en el libro de la vida y no sea borrado jamás. Gracias, Señor. Yo creo que tú moriste en la cruz por mis pecados, pero también creo que resucitaste al tercer día con poder y gran gloria y que estás a la diestra del Padre y que tu presencia está sobre todo el universo y estás conmigo hasta el fin del mundo. Si has hecho esta oración, dice: Señor, ayúdame a seguir contigo, ayúdame a leer tu palabra y a tener decisión de seguirte cada día hasta el fin del mundo, hasta que tú vengas o hasta que me lleves. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios nos bendiga en esta mañana a todos. Amén. La gracia y el favor del Altísimo sea contigo. Amén y amén. Que el Señor te bendiga y te guarde. Aleluya. Gloria a Jesucristo. Aleluya. Gloria a Jesucristo. Bendiciones para Miguel Ángel, Dairon, desde Cuba, desde Colombia, Miguel. Saludos para Nadia, a todos los que están conectados. Dios me los bendiga. Compartan este mensaje a sus amigos para que otros puedan ser salvos a través de Cristo.